reumatoide son, son enfermedades que se asocian a una mayor probabilidad de tener el linfoma de Hodgkin. Como ya lo decía Alejandro, los antecedentes familiares se aproxima que aumenta un 5 veces la probabilidad de tener linfoma de Hodgkin cuando hay un familiar en primer grado, o sea, hermanos y padres que padezcan esta enfermedad. Por último, la genética, se han estudiado varias alteraciones genéticas, pero se dice que las mayores mutaciones que se han estudiado actualmente son mutaciones en los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, en especial el tipo 1. Y por último, en los pacientes inmunosuprimidos también es un factor de riesgo en cuanto a que los pacientes con VIH o por tratamiento inmunosupresor tienen peor pronóstico en cuanto al tratamiento, y el tratamiento se guía diferentemente a estos pacientes porque dicen que tienen mayor probabilidad de recaída. Entonces también es un factor de riesgo y es un factor a tener en cuenta en el momento del pronóstico del tratamiento. Bueno, entonces la presentación clínica, vamos a hablar de la presentación típica del linfoma de Hodgkin, vamos a hablar de unas cosas súper comunes que se llaman los síntomas B, y pues sencillamente estos no solamente nos van a dar como un acercamiento al diagnóstico, sino que nos van a dar un pronóstico a tener en cuenta en el momento de generar el tratamiento. Y aparte de todo, vamos a generar manifestaciones poco comunes, y el pronóstico también lo vamos a hablar. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces primero que todo están las linfadenopatías. Las linfadenopatías se presentan en 2/3 de los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin. Estas son supremamente comunes a nivel supradiafragmático, en cuanto a que, como lo explicaba José, hay ciertas regiones en donde los ganglios linfáticos están o sea, mucho más aglomerados o más juntos, y estas se pueden palpar en caso de que sean periféricas, como son las cervicales o las supraclaviculares, y otras que no son tan palpables como las mediastínicas. Entonces, muy importante en el examen físico tener en cuenta el cuello y la presentación, o sea, como las regiones ganglionares cervicales o del cuello, de los ganglios axilares, y pues en el mediastino, pero estas no son palpables a menos de que sean supremamente grandes, y esto también es un factor de riesgo o un factor como de mal pronóstico. Muy importante, aparte de que el linfoma de Hodgkin, que es localizado, o sea, que se da como en un ganglio en específico, es que es de diseminación contigua, o sea, no es difusa. Sencillamente, cuando tenemos un ganglio, lo que va a hacer es diseminar el ganglio, o sea, va a pasar al ganglio adyacente. Entonces vamos a tener que, cuando uno esté infectado en la región cervical, por ejemplo, se va a ir diseminando primero en toda la región cervical, y de ahí en adelante pues puede ir bajando regiones adyacentes, pero gracias a esto se puede como estratificar como lo vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a ver qué son los síntomas B. Los síntomas B son 3 en específico: la fiebre mayor de 38 grados por más de 3 días consecutivos o sea, sin infección aparente. O sea, obviamente uno puede presentar fiebre en otras ocasiones, pero si no hay como explicación aparente, aparte, o sea, no hay ningún otro síntoma, se dice que no hay otra explicación de la fiebre. También la intensa sudoración nocturna. Esto también se describe como que el paciente se levanta por la noche totalmente empapado en sudor. Y por último, la pérdida de peso. Esta tiene que ser de 10% en adelante, y tiene que ser aguda, o sea, en los 6 meses antes de la vista previa, o sea, antes del primer acercamiento médico del paciente. También dentro del diagnóstico se presenta el prurito, se presenta más o menos del 10 al 15% de los pacientes. Muy importante dentro de esto, los síntomas B son de mal pronóstico. Ahorita vamos a ver un poco más en los estadios. Y también las linfadenopatías, una linfadenopatía en especial mediastínica, que se habla de la enfermedad voluminosa, que es básicamente una masa o un ganglio inflamado, o pues de tamaño grande, que ocupe 1/3 del tórax. Entonces, cuando se da esto también es un factor que nos da un pronóstico pobre. Siguiente.
Bueno, el signo de Oster, a pesar de que pues, no es muy común, se da en menos del 10% de los pacientes con linfoma de Hodgkin, sí es un síntoma bastante, se puede decir que ubica mucho en cuanto al diagnóstico. Esto se da que hay un dolor en los ganglios o hay un prurito generalizado después de la ingesta de alcohol. Esto puede ser de 1 minuto a las próximas 24 a 72 horas después del consumo de alcohol. Se da usualmente el dolor supraclavicular, o sea, en los ganglios ya sea supraclaviculares o cervicales, o incluso hay veces que se puede dar en los ganglios axilares siguientes. Y ya tenemos otros síntomas o presentaciones clínicas diferentes que son poco comunes, y es cuando hay presentaciones clínicas de linfoma de Hodgkin que son extranodales, de diseminación no contigua. ¿A qué me refiero con esto? Es que pues nosotros vamos a ver que el linfoma de Hodgkin siempre está intraganglionar, o sea, siempre está dentro del sistema linfático en la mayoría de los casos, pero cuando está a nivel extraganglionar, usualmente uno no tiene ni diseminación contigua, y dos, pues se ven como afectaciones en otros como órganos del cuerpo. Entonces, vamos a tener la enfermedad hepática, pues, los pacientes pueden manifestar ya sea pues función hepática alterada dentro de los exámenes de laboratorio, o pueden presentar síntomas inespecíficos como dolor abdominal, náuseas, anorexia y ya sea incluso pérdida de peso. Esta presentación es poco común, solamente se da como en el 5% de los pacientes, y pues su asociación es incierta con el linfoma de Hodgkin, sin embargo se asocia más, como ya les decía, como a un síndrome paraneoplásico con infiltración hepática. También tenemos las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas descritas son las ictiosis y la acroqueratosis, o el síndrome de Behçet, que es básicamente urticaria, perdón, piel seca, escamosa, áspera y roja, que genera prurito, y pues esto se da pues no solamente en pacientes con linfoma de Hodgkin, sino en pacientes usualmente que son oncológicos. La infiltración ósea o medular se presenta cuando hay un involucramiento del hueso. Es poco común, se da en menos del 0,5 de los casos, y se manifiesta como un dolor articular y viene acompañado con una fosfatasa alcalina alta con un calcio alto. Y por último están los hallazgos neurológicos. Estos sí tienen que ver totalmente con síndromes paraneoplásicos, que estos pueden incluir la degeneración cerebelar, las corias, encefalitis límbica, y también pueden generar neuropatías sensoriales. Y por último tenemos el síndrome nefrótico, pues que usualmente se da como otro síndrome paraneoplásico, pero este está muy asociado a las etapas tempranas o estadio 1 y 2 del linfoma de Hodgkin, que en especialmente el clásico. Bueno, entonces dentro de las herramientas diagnósticas, siguiente porfis, vamos a tener un buen examen físico y anamnesis. Siguiente. Entonces vamos a ir pasito por pasito. La anamnesis siempre se debe preguntar por una linfadenopatía, o sea, como alteraciones que la persona haya visto, en especial cuando son supraclaviculares, y cuando son, pues, especial supradiafragmáticas, que es la mayoría de los casos cuando se presenta el linfoma de Hodgkin, pues el paciente lo nota. Entonces siempre hay como alteraciones o en el cuello, o que tenga una bolita arriba del hombro. Entonces son como alteraciones que el paciente puede notar, y por eso siempre se debe preguntar por la presencia, por la extensión, o sea, qué tan grande fue, por la duración, la extensión al tiempo. Entonces al principio era más chiquita y después se fue agrandando. Eso también es muy importante preguntarlo. Y también síntomas asociados a síntomas respiratorios asociados. ¿Por qué? Porque cuando hay síntomas respiratorios, a veces puede ser indicativo de que hay ganglios, o pues linfadenopatías mediastínicas, que pueden oprimir como en el aparato respiratorio y pueden dar dificultad respiratoria. También obviamente preguntar por los síntomas B y el signo de Oster. Entonces, los antecedentes, muy importante, la inmunosupresión, en especial en pacientes con VIH, si el paciente ha tenido virus de Epstein-Barr, si el paciente ha tenido neoplasias previas, o sea, cánceres previos,
o pues también que haya como linfoma de Hodgkin familiar o neoplasias familiares como dentro de la primera línea familiar. En cuanto al examen físico, tenemos la evaluación súper extensa de las regiones ganglionares. Entonces, aquí vamos a tener no solamente la cervical, la supraclavicular y la infraclavicular, sino también la axilar, supremamente importante, ya que aquí se dan más o menos del 50% de los casos en adelante. Y también la esplenomegalia y la patomegalia. La esplenomegalia porque también hay una complicación o un augurio de un mal pronóstico cuando hay una esplenomegalia, o sea, cuando hay como afectación del vaso. Siguiente, porfis. Entonces, supremamente importante, las cervicales, como ya les decía, todas las supraclaviculares, las mediastínicas no son palpables a menos de que sean supremamente evidentes, o sea, a menos de que tengan una enfermedad voluminosa. Sin embargo, las axilares, las supraclaviculares y las cervicales son las más importantes que las debemos palpar en el examen físico, en especial si el paciente viene o refiere como síntomas B en el motivo de consulta. Siguiente. Bueno, en cuanto a los laboratorios que tenemos, pues están divididos por hematológicos, entonces en cuanto a la parte de hematología se ordena el hemograma completo, también inflamación, se pide una velocidad de sedimentación y muy importante esto porque esto es un signo de inflamación y aparte de esto, ahorita que vamos a ver clasificación, van a entender por qué, porque muchas veces las células de Reit-Steinberg lo que van a hacer es darnos la presencia del linfoma de Hodgkin. Sin embargo, la clasificación no va a depender de estas, sino va a depender de la población celular que esté alrededor de las células de Reit-Steinberg. Entonces, un factor de inflamación pues, es supremamente importante en el diagnóstico. En cuanto a infectología, vamos a pedir examen de VIH, examen del virus de Epstein-Barr y examen de hepatitis C y hepatitis B, que son como síntomas que nos pueden ayudar al pronóstico. Y en cuanto a la química sanguínea, vamos a pedir función renal, función hepática, electrolitos, ácido úrico, albúmina, LDH y también prueba de embarazo, pues también para preservar la fertilidad de la persona, como en cuanto a las siguientes pruebas diagnósticas. Entonces, muy importante en cuanto a las imágenes diagnósticas, la más importante, como así que digan gold estándar a nivel internacional, es la tomografía por emisión de positrones con función de imagen de TAC, o sea, la última. Esta no evalúa el sistema nervioso central, pero lo que hace es que pone un contraste que capta la glucosa y pues ayuda a visualizar los tumores en sí por la captación de la glucosa de los mismos pues, tumores. Esto se va a literalmente a interpretar por medio del contraste del vaso y el mediastino. Y lo que va a pasar esto es que vamos a tener la escala de Deauville que está acá arriba, que básicamente pues nos va a decir la captación, la cantidad de captación y la cantidad como de fluorescencia que nos va a dar el examen. Respecto a este nos va a decir si hay más fluorescencia, pues hay más probabilidad o pues más como tumores ahí que hayan captado la glucosa. En caso de que no se tenga la tomografía por emisión de positrones con emisión, con fusión de imágenes con TAC, se hace un TAC. Esto lo que hace, pues básicamente con un contraste intravenoso, ayuda mucho en cuanto el diagnóstico el diagnóstico de tumores o pues de ganglios afectados a nivel supradiafragmático. Y en especial funciona cuando el paciente es candidato para radioterapia. En Colombia, si no estoy mal, esta es la que más se utiliza actualmente por la falta de disponibilidad de la tomografía por emisión de positrones. Y por último tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, y esto se da cuando hay resultados positivos en el TAC y se quiere evaluar también la afección de otros órganos, ya que hay que hay como o laboratorios que indiquen afectación de otros órganos o ya que hay
otros hallazgos o como sintomatología que nos diga que hay afectación orgánica. Siguiente. En las capitales, en todas las capitales tenemos PET en este momento. Ya hace más o menos unos 5 años en todas las capitales y unos 10 años en Colombia, en Bogotá. Doctor, una pregunta. ¿Esta región es normal que esté así? ¿Cómo? ¿Esta región que le estoy señalando en la pantalla es normal que esté así? Eso es la vejiga, es donde va recolectando el contraste que se le puso. Entonces se va recolectando ahí, por eso se ve la vejiga con el contenido. Pero lo que se evalúan son las zonas ganglionares que ahí están, por eso se ve. Y eso indica que está filtrando su riñón y que lo va a eliminar. Por eso tiene sus determinados tiempos. Vale, gracias. Bueno, entonces en cuanto a la biopsia, la biopsia es el gold estándar para realmente saber si hay o no linfoma de Hodgkin y el análisis patológico de esta. Muy importante, dentro de la biopsia no se aconseja ni la aspiración por aguja fina ni por aguja gruesa, porque no es una fuente como que el material sea lo suficientemente extenso para confirmar el diagnóstico. En este caso se hace una biopsia excisional, que es básicamente la extracción de un ganglio linfático en la región afectada, que pues esté afectado el ganglio, y pues se hace un completo análisis patológico. En este caso se buscan las células de Reit-Steenberg. Siguiente, porfis. Que pues básicamente son estas. Si se dan cuenta, alrededor realmente no hay como... no hay no hay como una gran población. Se dice que la población de las células es menor del 5% del volumen de la muestra, y pues gracias a esto se dan las subclasificaciones. Sin embargo, Alejandro pues ya les va a explicar un poco más de la morfología y pues les va a explicar las subclasificaciones que se dan. Bueno, entonces ahora vamos a volver a tocar las células Reit-Steenberg, pero ahora ya viendo más a detalle sus variantes y en qué consisten. Como dijimos ya varias veces, hemos repetido a lo largo de toda la presentación, las células Reit-Steenberg son las células patognomónicas del linfoma de Hodgkin, específicamente de los clásicos. Como ya les dije, hay diferentes categorías, principalmente las Reit-Steenberg y las siguientes variaciones que vamos a ver son de los linfomas Hodgkin clásicos. Estas células se caracterizan por tener núcleos bilobulados, lo que les da esta apariencia de la célula del medio. Son muy grandes, tienen un citoplasma anfófilo, que significa que son reactivas a tensiones básicas y ácidas, y son células muy grandes. Solamente el núcleo puede ser del tamaño de un linfocito pequeño. Algo particular de estas células es que por su apariencia se le ha reconocido que se asemejan a unos ojos de búho, lo que nos permite también ubicarlas, darles una mayor relación y ubicarlas con mayor facilidad en la biopsia. Otras particularidades que tenemos son los marcadores en la inmunohistoquímica, y es que son positivas para CD30 y CD15, también siendo negativas para CD45. Como lo dije, son unas células bastante grandes y tienen un tamaño de entre 15 y 45 micras de diámetro. Estas células tienen variantes monoclonales, por lo que dije, se presentan diferentes, y esto va a dar diferentes presentaciones patológicas. Como la primera variante tenemos las células mononucleares, que como su nombre lo dice, constan de un solo núcleo, a diferencia de las anteriores, que eran dos. Este núcleo se presenta redondo u oblongo, y también son bastante grandes. Luego tenemos aquí las células lacunares, que de entrada vemos que el citoplasma es mucho más abundante y pálido. Tenemos que son núcleos multilobulados, por lo que se pueden presentar así también, y predominan en la esclerosis nodular, que es uno de los subtipos de linfoma de Hodgkin. Siguiente. Tenemos también ahora las variantes linfohistocíticas, que que tienen un citoplasma relativamente abundante, núcleos polipoides, que es otra particularidad de esta célula, semejanza con los ojos de búho en las células Reit-Steenberg. En esta tenemos que se asemejan a unas
palomitas de maíz debido a esa forma del núcleo. Los núcleos son poco destacados, son menos definidos y por eso no los podemos observar con facilidad. Predominan en otro de los subtipos del linfoma de Hodgkin. Sin embargo, este subtipo ya no pertenece a los linfomas de Hodgkin clásico, sino que es una categoría totalmente aparte. ¿Pero por qué? Porque tiene sus particularidades también y no tiene tanta relación con los otros subtipos. En cuanto a los marcadores de la inmunohistoquímica, tenemos que se encuentra el antígeno epitelial de membrana y, a diferencia, de manera contraria con las variantes que habíamos visto anteriormente, tenemos que son positivas para CD20 y CD45 y negativas para C30 y CD15. Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar a la clasificación de los linfomas de Hodgkin. Para los linfomas Hodgkin clásicos tenemos más de un subtipo debido a las características que se presentan. Y vamos a empezar con el de la esclerosis nodular. La esclerosis nodular es la presentación del linfoma Hodgkin más frecuente, y aquí tenemos una abundancia de células Rich-Steinberg de la variante lacunar, linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Tenemos que se presenta usualmente en los ganglios linfáticos bajos, cervicales y mediastínicos, y se caracteriza también por tener un depósito de colágeno en las bandas que dividen los ganglios. Esta característica también se va a ver bastante en los demás subtipos del linfoma Hodgkin clásico. Aquí tenemos otro subtipo que es el de celularidad mixta. También tenemos un borramiento difuso de los ganglios linfáticos. Ahora nos presentamos más con células de Rich-Steinberg de la variante mononuclear. Y luego también linfocitos T, células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos. Sin embargo, aquí podemos observar claramente, a diferencia de la anterior, que pues el fondo celular es bastante diferente. Esto se debe porque a estas células Rich-Steinberg suelen secretar estas citoquinas proinflamatorias que atraen los linfocitos. Y esto da estas diferentes apariencias en el fondo celular, y de acuerdo a esto es que podemos basarnos para hacer un diagnóstico, no tanto en la presencia de células Rich-Steinberg, porque como también dijo Juliana, esto lo único que nos dice es que se padece el linfoma de Hodgkin. Sin embargo, la categorización y todo se da en relación a lo que acompaña a estas células. También tenemos que a menudo también se ve asociada con el virus de Epstein-Barr. Sí. Ahora tenemos otro subtipo que es rico en linfocitos. Este no es tan frecuente como el anterior. Aquí tenemos linfocitos reactivos que conforman la mayoría del infiltrado celular, también porque se ven atraídos a estas células en mayor proporción. También tenemos células Rich-Steinberg mononucleares, linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Y se ve asociado también con el virus de Epstein-Barr en un 40% aproximadamente. Menor que en el subtipo anterior. El siguiente subtipo es la depresión linfocítica. De los linfomas de Hodgkin clásicos, este es el menos frecuente. Aquí podemos observar también particularmente una escasez de linfocitos, y vamos a tener abundantes células Rich-Steinberg. Esto es una presentación bastante particular a diferencia de las anteriores. Y se presenta usualmente en estadios avanzados de la enfermedad, también en adultos mayores o inmunosupresos, dentro de en los que entran los pacientes con VIH. Y este es el subtipo de linfoma de Hodgkin clásico que se ve más asociado con el virus de Epstein-Barr en un 90% de los casos. Hijo, yo ahí quiero hacer como una claridad. Lo iba a dejar para lo último, pero quedarían muchas cosas acumuladas y me parece importante ahí ahora que lo tienen fresco. Es importante que definamos inicialmente la parte de clasificación, que hay un clásico y hay un no clásico.
Porque si hay un clásico es porque hay uno que no. O sea, si se tomaron la dificultad de hacer esa división es porque hay uno que es el clásico, que es como el linfoma común, y hay uno que no es el clásico. El que no es el clásico es el predominio linfocítico nodular, que tú lo mencionas diciendo que son aparte, que tienen comportamiento aparte, que es muy rico en linfocitos y que forman nódulos. Es muy, muy benigno en su comportamiento inicial, tanto que uno podría resecarlo si tiene un compromiso muy localizado, resecarlo y ver qué pasa. Algunos queda suficiente con eso, otros recidiva, pero como no se ha hecho más que la resección, entonces no requieren mayor cosa. Ese que es aparte, que es el no clásico. Luego viene el clásico, pero cuando usted ya acabaste, ya mencionaste los 4 clásicos, cuando uno los ve así, y yo les hiciera ahorita un interrogatorio a todos los asistentes de qué entienden por la clasificación y que me la explicaran, empezaría, no. Entonces, yo les voy a dar como una mnemotecnia sencilla para aprenderse cómo es que se clasifica el clásico. Bien lo han dicho ambos, que lo que da la clasificación del clásico son las células acompañantes. Entonces vamos a ubicarnos en las células acompañantes cuya prioridad son los linfocitos. Entonces, la primera clasificación sería el rico en linfocitos. Tiene muchos linfocitos y poquitas células de Rey-Steinberg. Luego viene esclerosis nodular. ¿Qué quiere decir? Que tiene esos linfocitos, pero como en nódulos, y entonces es la segunda. Luego viene celularidad mixta, mitad y mitad. Un poco de células de Rey-Steinberg, un poco de células linfocitarias. Y luego viene la depresión linfocitaria. Muchas células de Rey-Steinberg, poquita células linfocitarias. Mira que ese último es contrario al primero, que es muchas células linfocitarias, y los otros dos son intermedios. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más linfocitos tenga, mejor le va. Porque es como, hay quienes dicen que el linfoma de Hodgkin es como una reacción inmune. De hecho, ahorita cuando terminemos les voy a hacer otros comentarios al margen, pero es como una reacción inmune contra las células de red y que de acuerdo a cómo uno reaccione es como le va a ir. En el niño encontramos sobre todo los dos del centro. Yo te puedo decir que no hay mucho Hodgkin en niño, pero además de los que he visto, que son muchos, en mis 23 años de hematóloga les puedo decir que no he visto un solo depresión linfocitaria. En cambio, ese sí se ve mucho en el adulto mayor. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Nosotros vemos sobre todo los dos del centro y que los esquemas de quimioterapia que nosotros hacemos en pediatría no son tan impactantes y como ellos no tienen generalmente ese último que es tan agresivo, que él lo decía, no es que lo encuentras en estadios muy avanzados, no, es que generalmente si usted tiene eso, puede ser que esté en un estadio muy avanzado. ¿Me entiende? Es muy importante que hagamos esa diferencia. Quiere decir que es más agresivo. No es porque no se dieron cuenta, es porque es más agresivo. ¿Listo? Entonces, eso era muy importante que lo tuviéramos en cuenta con respecto a la clasificación. Si usted hace esquemas de quimioterapia muy intensos y si usted encuentra un estadio muy avanzado, le toca pues hacer una escala de tratamiento mucho más elevada, acaba emparejando esas clasificaciones, con excepción generalmente de la última que puede ser un poquito más agresiva. Pero en base a la clasificación, usted hace el esquema de tratamiento. Entonces, como hace uno tan duro para los que son más agresivos, pues acaba emparejando estas características inmunológicas. Listo, hijo, sigue. Muchísimas gracias, Doc. Creo que ya nos quedó un poco más claro todo el tema de la clasificación y ya podemos hacer unas asociaciones más profundas. Bueno, entonces, fuera de los subtipos de linfoma Hodgkin clásicos, tenemos el linfoma de Hodgkin con predominio en linfocitos nodulares. Esta es la presentación menos frecuente de los linfomas de Hodgkin, que corresponde aproximadamente a un 5% de todos los linfomas de Hodgkin.
Aquí tenemos la presencia de las células linfohistocíticas o las células de palomita de maíz, bastante características y particulares de esta presentación. Los pacientes con este tipo de linfoma suelen ser son negativos para el virus de Epstein-Barr. Tenemos que tener una mayor incidencia en los ganglios linfáticos periféricos, los que les mencioné anteriormente, y no se encuentra, pues se encuentra en menor proporción en los ganglios mediastinales. Bueno, entonces, en cuanto al pronóstico, vamos a tener la estadificación Ann Arbor y como esto tiene como literalmente una división en cuanto al pronóstico del linfoma. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de Ann Arbor básicamente lo que va a hacer es decirnos qué tan diseminado o no diseminado está. Entonces, el estadio 1 es que hay una única región ganglionar afectada. Ya el estadio 2 es que hay 2 o más regiones afectadas. Sin embargo, súper importante es que sean del mismo lado o ipsilateral y que sean supradiafragmáticas, o sea, que sean del mismo lado del diafragma en el que estamos viendo. En el estadio 3 tenemos que la afección ganglionar está en ambos lados, o sea que si está supradiafragmático está en ambos lados. Y el estadio 4 es que ya tiene una afectación extranodal que no sea E. Entonces, siguiente porfis. Así se ven básicamente, o sea, que sea una región, estadio 1, 2 regiones ipsilateral, estadio 3 es que sean dos o más regiones que sean, pues ya que ya pasen la línea media, y estadio 4 es que ya esté diseminado. Ahora les voy a explicar qué es la E. Entonces, súper importante en cuanto al pronóstico y como además no solamente es estadio 1, sino es estadio 1A en cuanto a que hay una ausencia de síntomas B. Si hay presencia de síntomas B, como ya los hablamos, se pone estadio 1B. Ya, por ejemplo, cuando hay una afectación extranodal por contigüidad, se pone una C. Y cuando es extranodal, siguiente porfis, se maneja esto. Entonces, el estadio 1E es que no se afectan los ganglios linfáticos, sino que hay como una localización extralimpática, pero el estadio 1 es que hay una solamente afectación como extralimpática. Y así sucesivamente, básicamente es lo mismo, pero con una E. Entonces, el estadio 2 es que hay dos localizaciones extralinfáticas, el estadio, pues que son ipsilaterales, el estadio 3 es que ya la región pasa la línea media, entonces hay afectaciones extralinfáticas pues en ambos lados del diafragma. Y el estadio 4 es que ya aparte de que son extralinfáticas o extraganglionares, hay otra afectación aparte de la ganglionar, entonces muchas veces se ve como afectación del vaso. En este caso no solamente se pone el estadio 4, sino que se pone afectación del vaso, siempre se va a ver con una S como añadida. Y aparte de eso también se da un compromiso óseo, como lo ven en la imagen. El compromiso óseo da otros exámenes diagnósticos que ya les voy a hablar. Entonces, y pues este es el estadio 4, cuando ya básicamente hay una diseminación extraganglionar y pues que también, o sea, se pase de como todas las localizaciones que ya llevábamos. ¿Cuándo se pone la letra X? La letra X, una pequeña mnemotecnia, es que X es de 10, entonces es que cuando hay una masa o un ganglio mayor a 10 centímetros, se dice que enfermedad voluminosa o enfermedad bulky en inglés. Y pues esto es una masa de 10 centímetros o más, o que en relación al tórax sea un tercio, o sea, ocupe un tercio del espacio del tórax, del ancho mayor del tórax. En cuanto a lo que les decía, el compromiso óseo, súper importante, es súper importante hacer exámenes complementarios. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en estadios muy avanzados, estamos en estadios 3 o 4, los pacientes que presentan síntomas B, siempre se les debe hacer no solamente una biopsia excisional
en una localización, sino que tiene que ser también al otro lado, entonces tiene que ser bilateral. También cuando hay compromiso óseo, cuando hay dolores articulares, usualmente se pide ya sea a una radiografía o una gamografía ósea que nos da como la densidad ósea, una resonancia magnética, pues que nos ayude como literalmente a ver el compromiso óseo que hay en el paciente, ya que pues esto es como una de las afectaciones que más se dan a nivel del linfoma de Hodgkin. No sé si lo mencionamos antes, sin embargo, el diagnóstico consta de 3 factores supremamente importantes y es la biopsia excisional del ganglio, en caso de que sea estadio 2 o 3, que se vea en las imágenes diagnósticas, ya sea por PET o ya sea por TAC. Si son estadio 3, tiene que ser bilateral, como ya les dije, pero tiene que ser biopsia excisional del ganglio, que se une con las imágenes y pues que aparte de todo, dentro pues de la biopsia, se hace el análisis inmunohistoquímico que pues tiene que tener el CD30 y el CD15 que son las de Rite-Steenberg, o sea, son la inmunohistoquímica clásica de las células de Rite-Steenberg. Siguiente, porfis. Siguiente. Vale, siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a ver la explicación de por qué se les dan los estadios y es porque el pronóstico del linfoma de Hodgkin va dependiendo del estadio que se tenga. En cuanto a adultos, estamos hablando del linfoma clásico, usualmente el 90% de los casos es linfoma clásico, se clasifica los estadios tempranos, que son los estadios 1 y 2, y los estadios avanzados, que son los 3 y 4. En cuanto a esta división, tenemos que en los estadios tempranos hay otra subdivisión que es el pronóstico favorable y el pronóstico desfavorable. El pronóstico favorable es cuando es estadio 1 y 2 y no tiene ningún otro factor de riesgo o ninguna otra complicación. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que pues dicen que ya es como un pronóstico desfavorable, que sea una edad de 50 años, o sea, que sea parte del segundo pico del linfoma de Hodgkin, que no sea de jóvenes, cuando tenga una enfermedad voluminosa o que, como ya les decía, una linfadenopatía grande en el mediastino, que ocupe un tercio, que sea mayor de 10 centímetros, cuando la BCG sea mayor de 50, cuando tiene síntomas B, o que la BCG sea mayor de 30, perdón, la BCG mayor de 50 sin síntomas B, y cuando la BCG sea mayor de 30 con síntomas B. Y por último, que tenga 4 sitios de diseminación. Entonces se dice básicamente como por las guías europeas que uno necesita 3 factores dentro de estos para decir que uno tiene un pronóstico desfavorable, como para seguir el tratamiento de pronóstico desfavorable. En cuanto al estadio avanzado, tenemos el estadio 3 y 4, y pues este estadio se evalúa por el índice de pronóstico internacional y pues estos son los criterios. Entonces son 7 criterios y uno tiene un criterio del 0 al 7 y por cada criterio que uno tenga positivo, pues uno tiene un punto más y pues hay peor pronóstico, por así decirlo. En cuanto a esta clasificación, pues realmente dentro del tratamiento, que ya lo vamos a ver, el estadio avanzado, lo que tiene es que tiene un tratamiento mucho más agresivo y pues tiene un tratamiento como en conjunto en el estadio avanzado. Siguiente. Bueno, entonces el tratamiento. Perdón, ponme la anterior, hay un error pequeñito. Dice linfocitosis menor de 600 por milímetro cúbico, es linfopenia, no linfocitosis. O en vez de poner linfopenia, debes colocar linfocitos. Yo creo que fue el error. Le debía haber puesto ahí linfocitos menores de 600. Eso es una linfopenia importante. Y acuérdese que los que andan bien tienen muchos linfocitos en el compromiso ganglionar. Imagínate si esto es directamente en la sangre, está generando una linfopenia. ¿Listo? Menos del 8% del total de los glóbulos blancos. Es una linfopenia tremenda. ¿Listo?
Sí, doctora, qué pena. Bueno, entonces, el tratamiento. En cuanto al tratamiento inicial, siguiente, porfis. Bueno, entonces vamos a ver que el tratamiento, como ya les decía, se va a dividir según los estadios o como según el pronóstico. Entonces, eh, vamos a tener el temprano favorable, el temprano no favorable y el estadio avanzado. En cuanto a los tempranos, en realidad ambos manejan como el mismo, por así decirlo, esquema de tratamiento en cuanto que se utiliza radioterapia en el sitio afectado y ciclo de quimioterapia. Lo que va a cambiar en cuanto al uno o el otro es la cantidad de ciclos. Entonces, vamos a tener que la quimioterapia recomendada a nivel internacional es la ABVD, que es doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina. En cuanto al temprano favorable, se dice que es de 3 a 4 ciclos, una ABD, más una radioterapia local, o de 4 o 6 ciclos con ABD sin radioterapia. ¿Cuáles son los diagnósticos de utilizar o no radioterapia? Es que en el segundo ciclo ya haya una remisión parcial o total. En caso de que se cumpla este criterio, o sea, se hace otra vez imágenes diagnósticas, en caso de que se cumpla este criterio, se puede seguir sin radioterapia. En caso de que no se cumpla este criterio, pues se incluye la radioterapia local y se pasa al otro esquema. Porque, Mami, yo ahí te voy a interrumpir un momentico, porque hay que hacer ciertas diferencias. El ABVD es uno de los esquemas más antiguos, pero muy bueno para el manejo de Hodgkin. En el adulto sigue siendo muy vigente porque es un poco más agresivo en términos generales para estadios tempranos, pero, o sea, es muy fuerte para un paciente que tiene un estadio temprano, una BBD, pero es muy recomendable en el adulto porque en el adulto el comportamiento del Hodgkin es más agresivo que en el del niño. Entonces, en el del niño es importante que tengan en cuenta que ya tenemos otros esquemas. Aún hay quienes usan ABVD, pero en general a nivel latinoamericano y mm, casi todo Latinoamérica se acogió a la propuesta alemana del protocolo que se llama OEPA-COPDAC, que es bastante más suavecito que la BBD y con más poquitos ciclos y omitiendo la radioterapia, porque en una buena parte para los ciclos, para los pacientes en estadio temprano, y con radioterapia muy localizada a ganglio comprometido. Mire que hay diferencias. Cuando tú estás colocando acá sitio comprometido, estás dando como un sector completo. Ahora cada vez más la radioterapia por su toxicidad en pacientes que tienen tan buen pronóstico como el Hodgkin van a ganglio comprometido o se ubica exactamente el ganglio que fue el compromiso inicial en sus imágenes, sea PET o TAC, y esa es la zona que se irradia. Se irradia al final, así que debimos haberlos puesto al contrario, pero me imagino que así lo encontraste, es quimioterapia y radioterapia de consolidación. O sea, la quimio es la que se hace primero y la radioterapia se hace para consolidar el tratamiento. Efectivamente, se omite en los pacientes que han tenido muy buena respuesta después del segundo ciclo. Eso es generalmente lo que hacemos. Todavía hay algunos, en niños ocasionalmente se usa la BBD en términos generales, pero ahora estamos pues más con los OEPA-COPDAC. Y que sigue usándose mucho en adultos, ¿por qué? Porque es un poco más agresivo para ciclos tempranos, pero se están ya planteando porque incluso el ABVD para a estadios muy avanzados puede ser insuficiente, ¿ves? En el adulto, ¿ok? Entonces sigue, mamá. muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, sí es quimioterapia primero y después es como el complemento con la radioterapia. Um, en cuanto al estadio temprano no favorable, se utiliza otra vez la quimioterapia y la radioterapia. Y en adultos también está la ABD recomendada. En este caso se utilizan 4 ciclos con irradiación en áreas ganglionares
o se utilizan 6 ciclos sin irradiación y como ya les estaba comentando en el segundo ciclo, cuando hay remisión completa, cuando hay remisión parcial, se suspende, o sea, se quita la posibilidad de hacer radioterapia porque pues así disminuyen las tasas de toxicidad y efectos pues adversos o efectos tóxicos a largo plazo. Y por último, en el estadio avanzado vamos a tener que la quimioterapia con ABD no va a ser suficiente, por esto se utiliza la BECOP. Entonces, esta consiste en bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Entonces, estos se utilizan más cuando los IPS son muy altos y no se recomienda radioterapia, sino que a menos de que haya una remisión parcial, o sea, a menos de que después de terminar los ciclos de que se tengan previstos para la quimioterapia y se haga otra vez el control con PET o con TAC, sigan, o sea, no tengan una remisión total. Entonces, según la respuesta, pues se adecúa el BECOP. Siguiente. Bueno, entonces muy importante en el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular, o sea, el que no es clásico, se hace casi lo mismo cuando estamos en estadios localizados. Sin embargo, solamente se utiliza la radioterapia de 30 Grays. Y en caso de utilizar quimioterapia en estadios avanzados, usualmente, aparte de, pues, de, como ya lo dijo la doctora, la extracción posterior, se utiliza radioterapia, se utiliza como quimioterapia el rituximab, que pues es un agente monoclonal que va directamente a CD20 y pues es supremamente efectivo en este tipo de tratamiento. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento de recaída, muy importante, más o menos de un 20 a un 30% de los pacientes con linfoma de Hodgkin no responden al tratamiento inicial. Solamente un 10% cuando están en estadios tempranos, de un 20 a un 25% con estadios avanzados con ABVD y solamente un 10% con BECOP. O sea, aquí se dan cuenta de que en estadios avanzados pues no se utiliza la ABVD porque tiene una mayor tasa de recaída a comparación de los otros estadios. Entonces, es súper importante cuando el paciente llega a recaída, se hace una nueva biopsia. Usualmente son pacientes con estadios avanzados, entonces se hace una nueva biopsia bilateral y se hace lo que se denomina una quimioterapia de rescate. Entonces, la quimioterapia de rescate va a consistir con estos que lo que van a hacer es que no son tóxicos y lo que van a permitir es que permita un trasplante autólogo de progenitores hematológicos después. Entonces utilizan estos en la quimioterapia después de terminar el ciclo, en especial este que está en negrilla, el BEAM, que es la carmustina, el etopósido, y la citarabitina y el melphalan, y después se realiza el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Esto con el objetivo de efectivizar la respuesta después de la quimio y pues para mejorar la calidad de vida, y en estos casos realmente no se aconseja la radioterapia, sino que la radioterapia solamente se hace en pacientes como seleccionados con recaídas ya sea localizadas como a nivel periférico o que tengan contraindicado el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Siguiente. Bueno, entonces el seguimiento tardío, esto es supremamente importante porque el linfoma de Hodgkin, que a pesar de que tenga una supervivencia bastante alta actualmente, más o menos se aproxima que un 75% de las personas con linfoma de Hodgkin llegan a remisión total, sin embargo, pues con la radioterapia y con la quimioterapia generan efectos tóxicos a largo plazo. Gracias a esto, pues generan complicaciones y esto tiene que tener un seguimiento muy importante de oncología y hematología por los primeros 5 años, donde los primeros 2 años se hace cada 3 meses un examen físico de anamnesis y aparte de todo se hace anualmente pues, el PET o el TAC para pues, revisar si la remisión sigue siendo total.
Y pues después los últimos 3 años se hace el examen físico y la anamnesis cada 6 meses y también pues se hacen como laboratorios complementarios, depende de las necesidades del paciente. En cuanto a la radioterapia, tienen ciertas complicaciones a largo plazo que deben estar pendientes en cuanto a la función de la tiroides, el cáncer de tiroides, de piel, la composición dental. Siempre se van a hacer limpiezas y ver cómo está la composición dental después de la radioterapia, y también humectantes salivares, ya que muchas veces se pueden generar cierta sequedad en las mucosas. A nivel torácico pueden haber afectaciones o mayor riesgo cardiovascular, puede haber cáncer de mama, pulmón y piel. Y a nivel pues, abdominal pueden haber cáncer colon rectal, de piel. También se debe evaluar la fertilidad de la criopreservación, pues ya que estos pueden afectar y pues en caso de hacerlo, o sea, de empezar radioterapia, obviamente se le debe dar una consejería al paciente antes, pues para preservar esto en caso de que el paciente lo desee. En cuanto a la quimioterapia, depende de cuál, se debe hacer cierta evaluación posterior al tratamiento, pues al tratamiento de la remisión total. En caso de que se hayan utilizado alquilantes, se va a dar una criopreservación o pues un examen de fertilidad, antraciclinas, una evaluación cardiológica, con la bleomicina, una evaluación neumológica. Entonces, súper importante que después de la remisión, pues se debe tener como en cuenta que hay riesgos de nuevas neoplasias y pues que los efectos tóxicos de los medicamentos pueden generar como afectaciones en la calidad de vida a largo plazo. Bueno, Está yo muchísimo. les mandé, chicos, Dale, doctora, sí. unas, qué pena,